Pídele al Señor que siempre lo bendiga. Se acerca la festividad de Cristo Rey. Las muestras de fe y las peregrinaciones ya se están realizando. Pero ¿te has preguntado acerca del origen del Cristo que está en nuestra montañita? Bien, te contaré parte de la historia de este Cristo y de la festividad. En el año de 1914, los obispos de México deseaban encontrar un lugar donde levantar un monumento para consagrar al Sagrado Corazón de Jesús a todo México. El lugar designado fue el Cubilete en el centro del país, en Guanajuato, en el municipio de Silao. Ahí, en la década de 1920, se bendice y coloca la primera piedra donde sería un monumento, no en la cúspide, sino en las faldas del cerro. México fue uno de los primeros países que reconoció a Cristo como Rey. Por ello, en el año de 1925, el Papa Pío XI decretó la festividad de Cristo Rey como fiesta universal de la Iglesia. El Cristo de la Montañita que hoy tenemos aquí fue una de las esculturas que estuvo puesta en el cubilete y solo duró 3 años. Una escultura anterior había sido dinamitada en enero de 1928 desde los aires en tiempos de la Guerra Cristera, por lo que se detuvo por unos años el proyecto de hacer un monumento más grande pasando este conflicto. El presidente Manuel Ávila Camacho autorizó de nueva cuenta el continuar con los trabajos en el cubilete. Así es que en la década de 1940, este Cristo que tenemos en la montañita estuvo puesto en el cubilete. Posaba sobre una pilastra de 9 metros, de la cual sobresalían unas nubes. Por eso fue llamado el Cristo de las Nubes, o el Cristo de las Alturas. Debido a la alta religiosidad y de tantos visitantes que acudían, se pretendía ya una obra más grande y monumental, a la vez de que este Cristo no era visible a grandes distancias. Por eso, a principios o en la década de los años 40, fue cambiado este Cristo, y en el año de 1944 fue donado al municipio de San Luis de la Paz por el obispo de León Emeterio Valverde Telles, dado que la parroquia de San Luis Rey pertenecía a esa diócesis. Así, se empieza la magna obra en el cubilete, con la escultura grande que se tiene en la actualidad de 20 metros de alto y 80 toneladas de peso. La fiesta de Cristo Rey que se realiza aquí en San Luis de la Paz no ha sido como es ahora, con danzas, cohetes y vigilia. Desde hace 30 años aproximadamente, se empiezan a hacer las peregrinaciones. Los fieles siguen con esta tradición y con este fervor. Pero, ¿cómo llegó este Cristo aquí? ¿Cuándo llegó? En entrevista con el señor Fermín Cervantes, que conoce parte de la historia de San Luis de la Paz, esto fue lo que nos comentó. Buenas tardes, nos encontramos con el señor Fermín Cervantes, conocedor de la historia de San Luis de la Paz. Buenas tardes, señor Fermín. Buenas tardes, amigo. El motivo de nuestra entrevista es preguntarle acerca de que se acerca la fiesta de Cristo Rey, que fue decretada como fiesta universal por el Papa Pío XI. Aquí en la montañita tenemos un Cristo Rey, que es la advocación del Sagrado Corazón de Jesús. Preguntarle de lo que usted conoce y del tiempo que tiene viviendo aquí en San Luis de la Paz, ¿qué nos puede contar o qué referencias tiene, en qué año llegó, qué señor cura lo recibió? ¿Qué nos puede decir, señor Fermín? Bueno, esta construcción de Cristo Rey aquí en la montañita data más o menos de los años 20, entre 20 y 22, 1920 y 1922, pues por un señor obispo
el señor obispo, su señoría Salvador Martínez Silva, pero mucho fue la bendición el 25 de agosto, que vino a hacer la bendición el 25 de agosto de 1942 en el cerrito que hoy nombramos La Montañita, y hasta la fecha se sigue haciendo allí la fiesta cada año, ¿verdad? Tiene poco, pero se está festejando allí Cristo Rey, y data más o menos, pero data por allá de los años 2022. La primer persona que empezó la construcción en San Luis de la Paz fue el ingeniero Gustavo Lesser. El ingeniero Gustavo Lesser fue el que empezó primero allí la construcción, la cual se tuvo que parar por allá por esos años del 26, del 22, se tuvo que parar con motivo de La guerra cristera. de la revuelta cristera agraria. Se tuvo que parar la construcción un largo tiempo, por motivo que el país no estaba en paz. La revuelta cristera agraria y el cierre de los cultos, pues se tuvo que parar. Una pregunta muy interesante, señor Fermín. Se sabe que la escultura que se encuentra actualmente en La Montañita estuvo en el Cerro del Cubilete antes de llegar aquí, y existe la pregunta para todos: ¿fue donado o fue rifado? Sabimos que de antemano que el obispo de León, don Emeterio Valverde y Telles, fue quien se encargó, creo que de donarlo. ¿Qué nos puede decir al respecto? Pues según tengo yo entendido, se lo regalaron aquí a los ¿Feligreses? señores, al señor cura que existía aquí en este tiempo, el cual después fueron a traerlo a León. Hay una persona muy conocida de aquí de San Luis, que nosotros lo conocíamos con un apodo, le decíamos el Mono Sabino. El Mono Sabino fue a traerlo por allá con su patrón, y en ese tiempo los camiones pues estaban muy escasos aquí, y consiguieron, me parece que fue el señor cura Timoteo, me parece, no estoy muy seguro, pero creo que fue el señor cura Timoteo Ríos el que trajo aquí ¿La escultura? pues ese monumento. Y de ahí, pues toda la gente estaba contenta, porque a un llamado de los sacerdotes o del señor cura, la gente acudía, y todo se hizo. En ese tiempo le decían faina, entonces se hizo con fainas. La gente subía arena en cubetas hasta allá arriba, la agarraban, la juntaban del arroyito que pasa por allí, que le hicimos el arroyo del Santo Niño, y subían material para construcción como cal. En ese tiempo ya como que empezaba el cemento, pero había una cal muy buena. Y todo ese material que iban subiendo, lo subían ellos pues a base de fainas. Y la gente se juntaba, y por tal de juntarse allá, toda la gente, con gusto iban en las mañanas o en las tardes para allá, pero se hizo en calidad de fainas.
Trabajos voluntarios. Voluntariamente, sí. Oiga, don Fermín, ¿y no tiene el dato preciso o aproximado de la fecha en que se terminó y se colocó la escultura que se encuentra en la montañita? No, ya, pues, no lo tengo ese no, ¿cómo se llama? Como que no. No está preciso, pero se entiende que ya para 1950 ya había estado colocado, porque la escultura que se encuentra gigante ya en el Cerro del Cubilete, ya había sido terminada para esas fechas. Y no tiene también el dato preciso de cuándo empieza el culto o las peregrinaciones como se hacen ahorita, la vigilia que se hace un día antes de la fiesta patronal, que está señalada como el tercer domingo de noviembre. De que se está festejando por acá tiene poco. No tiene mucho tiempo, pero sí tiene poco, pero no, ¿cómo se llama? No he yo preguntado, no he platicado con algunas personas, ¿verdad? Pero estas fiestas es de cuando ya alrededor de la montañita, alrededor de Cristo Rey, ya hay colonias allá, ¿verdad? Ya está poblada. Sí, ya hay gente viviendo por allá, ya está construido toda la montañita. Otra pregunta, señor Fermín, ¿no sabe usted si el predio o la cúspide fue donada o fue comprada para poner la escultura del Sagrado Corazón en la advocación también de Cristo Rey? En ese tiempo se creía que era propiedad de la hacienda de Ortega. Nada más que en medio se sentó, en medio de Ortega y la montañita está el asentamiento agrario. Es un ejido de nuestros vecinos de allí, chichimecas, ¿verdad? Y naturalmente desde el terreno que ellos ocuparon, que a ellos les donó la federal como en ejido, pues era una parte de Ortega. Era una parte de Ortega y se sentó en medio de Cristo Rey y Ortega, de la propiedad. Y realmente esa montañita no tenía dueño. Fue una parte que según nosotros pertenecía a Ortega, pero pues en ese tiempo no había papeles, no había escrituras, no había quien dijera por medio de este papel yo soy el dueño de aquí, ¿verdad? Simplemente se asentaban como era la costumbre de todos aquellos hacendados, agarraban hasta donde ellos podían, ¿verdad? Sí, tenemos aquí, San Luis de la Paz tenía pues como unas 4 o 5 haciendas que eran las dueñas de todo San Luis de la Paz. Por ejemplo, tenemos la hacienda de Manzanares, la hacienda de Ortega, la hacienda de Santana y Lobos. Santana y Lobos tenía 2 haciendas, la de Lobos y la de Santana. La hacienda de Lourdes, la hacienda de San Isidro. Esas eran las haciendas grandes que formaban San Luis de la Paz. Muy interesante, señor Fermín, pues
Le agradecemos los datos que nos ha brindado el día de hoy. Muy interesante la plática, muy agradecidos, y con cámaras y micrófonos de Pablo Ramírez, informó para Imaginar TV, Eusebio Ramírez. Pues esta plática es lo que yo sé. No tengo base, para reafirmar que así fue. Simplemente es una base, son pláticas, y yo se la doy a usted también como plática de lo que yo sé, porque pues para reafirmar se necesita tener lo doble de edad que yo tengo, ¿no? Sí. Sí, pero con los datos que nos aportó han sido suficientes para el trabajo que vamos a realizar, don Fermín. Pues muchas gracias por esta plática tan interesante. Yo creo que vamos a volver en una segunda para otro material, para hablar también de historia de San Luis de la Paz, para que nos pueda ilustrar con todos los conocimientos que usted tiene. Sí, señor. 1925-2025. Se cumple un siglo del decreto como fiesta universal de la Iglesia, la festividad de Cristo Rey. Con información del profesor Eusebio Alfonso Ramírez y edición de Pablo Ramírez para toda la audiencia de Imaginar Televisión.